Comenzamos hablando de gloria, el llamamiento del Señor a la fiesta del Dios Trinidad, participar en el gozo del Señor, participar en la vida eterna. Solo Dios es patria, todo lo demás es posada. Luego vimos cuál es el meollo, el tuétano, la esencia de la santidad, de la verdadera santidad. Y es la sanidad de nuestros amores, el orden de los amores, el ordo amoris, el orden de los amores, una afectividad sana, donde Dios es primero, las personas después las cosas, donde nuestro corazón se orienta hacia Dios y entonces encuentra que descansa. La tristeza es una inquietud. Toda tristeza es inquietud, gozo es descanso, es reposo. Esta mañana estuvimos viendo un llamado de parte del Señor a la fidelidad en medio de un mundo que es hostil y que no siempre es hostil con la misma intensidad. Hay momentos donde se levantan diferentes anticristos y algunos más virulentos que otros. Sabemos que en el futuro está profetizado, ¿no? Que viene ya, el último anticristo en el que se cristalizará toda la hostilidad, toda la rebelión, todo el desdén hacia Dios. Pero en esta época que estamos viendo en nuestra sociedad esos rasgos, ¿no? Y tenemos que armarnos para ser pacientes en medio del sufrimiento, para ser fieles. Así que gloria, santidad, fidelidad. Y hoy, esta tarde, ahora, queremos hacer un énfasis nuevo. Y yo espero que el Señor de alguna manera haga que todas esas cosas se encajen y que todas estas cosas juntas sirvan. Sé que no he dicho ninguna cosa nueva, he dicho las cosas que seguramente sabéis. Pero bueno, la palabra del Señor es así. Ayer comimos pan y hoy otra vez. No es la novedad lo que alimenta, es la misma cosa, lo mismo de siempre, pero traído por el Espíritu Santo una y otra vez, ¿no? El énfasis de hoy es poder. Y claro, os invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que yo creo que todos sabemos de memoria. Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde la Escritura nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vamos a orar. Señor, de nuevo delante de ti, de nuevo abriendo tu palabra santa, de nuevo, Señor, sabiéndonos necesitados del soplo de tu boca, Señor. Ensánchanos, Señor, que nuestro corazón se abra de par en par, Dios mío, a tu obra. Haz mella en nuestro corazón, Señor, con tu verdad y con tu presencia en esta tarde. Paséate en medio de nosotros, Señor. Queremos recibir con mansedumbre y con fe esta palabra. Ayúdame a hablar como debo. Ayúdame a oír a mí y a mis hermanos como debemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quisiera destacar la naturaleza de la tarea que se nos encarga. Dice: me seréis testigos. Me seréis testigos. No dice: me seréis activistas sociales. No dice: me seréis influencers mediáticos. Testigos. Es decir, el Señor nos llama a dar testimonio de la gloria de su persona, de la gloria de su obra en medio de las naciones. Debemos convocar a las gentes de todas las etnias a venir a los pies de Cristo para que sean una nación de adoradores que reflejen la gloria del Dios Trino. Ahora Jesús le dice a sus discípulos: esta es la tarea, esta es la naturaleza de la tarea, dar testimonio, un testimonio fiel de quién soy, qué he hecho. Pero no salgáis corriendo, porque si salís corriendo no vais a llegar a la esquina siquiera. Tenéis que recibir un poder que no tenéis.
no busquéis dentro de vosotros ese potencial, ese poder, esa capacidad, porque vuestro carisma, vuestra fortaleza mental, vuestra fuerza de voluntad, vuestro sentido del deber, vuestra resistencia emocional, todo eso es poco y nada. Todo el caudal que vosotros podáis reunir será del todo insuficiente para llevar adelante la tarea que os encargo. No intentéis fabricar el poder, no intentéis reunirlo de algún modo, porque no es con espada ni con ejército, ha dicho el Señor, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Cuando nos casamos, Damaris y yo, quisimos que ese lema estuviese muy fresco, muy vivo en nosotros. Hicimos grabar en nuestros anillos eso, ¿no? En el interior de nuestros anillos, con mi espíritu. Para, de alguna manera, claro, eso no hay que grabarlo en un anillo, hay que grabarlo aquí dentro, ¿no? Pero de alguna manera, como una señal, ¿no? Queríamos que nuestra vida, el servicio que íbamos a prestar, donde el Señor nos pusiera, no podía ser hecho con nuestra fuerza, ni con nuestro carisma, ni con nuestra capacidad. O el Señor sopla, o el Señor se mueve, o el Señor habla, o nada de nada, un cero a la izquierda. Pero recibiréis poder. Gloria al Señor por esas palabras, ¿no? Ahora, quiero que prestéis atención a esto. El Señor no dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el poder. No dijo recibiréis poder cuando una influencia, un algo del cielo venga sobre vosotros. No, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. No es algo, es alguien. No es una fuerza, no es una energía, no es una emanación, no es una influencia. Es una persona divina. Una persona llena de inteligencia, llena de conciencia, llena de voluntad, intenciones, emociones, iniciativa. Una persona que oye, que habla, que convence, que dirige, que convoca, que desea, que perdona, que se entristece. Una persona. Y hermanos, esto es importante, lo sabemos, pero es importante saberlo mejor. Es importante ponderarlo. Mira, yo tengo cosas y las uso. Tengo un móvil y lo uso, tengo una tostadora y lo uso, tengo una cafetera y la uso. Uso el coche, pero con las personas, a las personas no se las usa. Con las personas me trabo en una amistad. Con las personas comparto, dialogo, converso, camino con ellos. Con las personas es diferente. La naturaleza de la relación es totalmente diferente. No son cosas. Las personas no son útiles. No es una relación utilitaria. Con las personas comprendo, soy comprendido. Tengo compañerismo. Y hermanos, necesitamos meter esto en nuestro corazón. No viene el poder. No viene el poder. Viene el poderoso, que es distinto. El poderoso que condesciende a tener una relación con nosotros, que viene a caminar en diálogo. La vida cristiana es diálogo. La vida cristiana es una dulce conversación. Y su venida, la venida del poderoso, y su morada permanente, es la forma en que el Señor Jesús cumple su promesa. Su promesa, por cierto, más preciosa. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde luego, el Señor Jesús está en los lugares celestiales, a la diestra de la majestad en las alturas, pero al mismo tiempo está presente. ¿Cómo? Si Él es un hombre, Él tiene un cuerpo, con cicatrices además. ¿Cómo es que está en nosotros el Señor Jesús? Por el Espíritu, por la tercera persona de la Trinidad. Y mientras nosotros remamos hacia la otra orilla, en medio de las dificultades de la vida, el Rey del universo, el que ostenta todo el poder, el que dijo toda potestad me es dada, no solamente está a la diestra de la majestad de las alturas, Él está con nosotros por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, para mediar la presencia de Cristo, para ser el vicario supremo de Cristo, que no es Jorge Bergoglio, es el Espíritu Santo. La noche que Jesús fue entregado, dijo a los suyos, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, otro ayudador, otro defensor, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, me voy, pero vendré. Me voy, pero no os voy a dejar. Marcho, pero regreso. Ahora yo soy vuestro fortalecedor. Ahora soy yo quien está a vuestro lado, y los discípulos lo comprobaron una y otra vez. Cuando resbalaban, cuando se volvían un poco miopes y hacían tonterías, el Señor estaba allí para fortalecerles, para reencaminarles, para corregirles, para defenderles. Cuando vino la guardia, el Señor salió, puso el pecho y dijo: yo soy, dejad a estos, prendedme a mí. Pero el Señor se fue, pero él dijo: me voy a ir, pero voy a venir de nuevo. El Padre os va a dar otro de la misma clase, otro ayudador. Por lo tanto, no estaréis huérfanos. Seguiréis teniendo uno que pone el pecho, por así decirlo, ¿no? Otro abogado, uno como yo, que va a ocupar mi lugar y que va a hacer mi trabajo. Uno llamado en mi nombre, para actuar en mi nombre como mi relevo y mi representante, para estar entre vosotros como quien fortalece, corrige, ayuda. Y cuando Él venga, yo estaré. Cuando Él venga, yo estaré entre vosotros y seré vuestro consejero y vuestro amigo veterano, el dador de nuevas fuerzas, el asistente, el asesor, el guiador, el buen pastor. Yo estaré. Cuando Él venga, yo estaré. Esa es la razón por la que Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Quién me fortalece? ¿Quién es? Cristo. Cristo me invento esta palabra, pero me gusta, me enfuerza, ¿no? Ahora dirían empodera, pero eso no me gusta tanto, ¿no? Me fortalece. Él me fortalece, Cristo me fortalece por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, hermanos, la misión es inmensa. Hay enemigos por todas partes, pero Cristo está en nosotros como un gigante poderoso y nos enfuerza, nos fortifica, nos fortalece. Y yo quisiera destacar varias de las formas en las que el Señor mete fuerzas nuevas en nuestro ser interior. En primer lugar, el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestros corazones. En Juan capítulo 16, el Señor les dijo a los suyos: Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y hermanos, algo que entendemos es que el Espíritu Santo no viene a lucirse, sino más bien a mostrar la gloria de Cristo y también la gloria del Padre. ¿Habéis visto esos focos que ponen en las construcciones, ¿no?, para alumbrarlas durante la noche, ¿no? ¿Los habéis visto? No, en realidad no los habéis visto. Habéis visto las construcciones. Los focos están dispuestos de manera que no se ven, pasan desapercibidos y de forma estratégica proyectan luz sobre las paredes o las torres de la construcción, de modo que aquello resalte, llame la atención y se lleve los piropos, ¿no? Así es el Espíritu Santo. Cuando Él viene, Él actúa como esos focos, ¿no?, alumbrando el entendimiento, magnificando, haciendo magno, haciendo grande a Cristo delante de nuestros ojos, dilatando nuestros corazones para que podamos comprender su hermosura, dilatando nuestros corazones para que podamos saborear el amor de Dios y podamos decirle Abba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él ha venido para glorificar a Jesús, para desplegar su belleza delante de nuestros ojos, para proveernos de un testimonio subjetivo, vivo, fresco, vibrante, directo y pujante de la excelencia y de la majestad del Rey Jesús y de nuestro Padre. Ha venido para hacer que la verdad de la Escritura sea destilada en nuestros corazones y podamos saber a qué sabe. Alumbrar nuestro entendimiento, avivar nuestros afectos, y nos enseña acerca de la gloria de su encarnación y la gloria de su vida perfecta. Nos lo muestra como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, como nuestro abogado a la diestra de Dios, como el Rey que viene, como el esposo que viene. Hermanos míos, estas cosas se pueden aprender intelectualmente.
y se pueden aprender intelectualmente sin que haya mucho provecho. Hay personas que son una teología sistemática con patas, ¿no? Pero viven tristes, ¿no? Sin fuerza, sin el gozo de la salvación, sin amor, sin brío espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo comunica la potencia, la dulzura de las verdades que sabemos, no es que tengamos que cambiar de verdades. No, esas son, no cambie. Son esa es la verdad. Pero tiene que bajar una cuarta. De aquí, tiene que ser destilada por el Espíritu. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando te toma de la mano, nos toma de la mano y alumbra nuestro entendimiento para que volvamos a saborear las glorias de esas verdades. El Espíritu Santo ha venido para comunicar nuevas visiones de Cristo. No digo nuevas cosas, espero no ser malinterpretado, pero esas mismas cosas, volver a ungir nuestros ojos con colirio, para que volvamos a verlas, para que profundicemos en ellas, para que podamos bailar de alegría bajo la influencia de esas verdades. Eso fue lo que pasó a los 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Estallaron en alabanza, claro, porque vieron las glorias de Cristo. Dice que hablaban de las maravillas de Dios. Yo recuerdo, tuvimos una reunión, un grupo pequeño en mi casa, ¿no? Y un amigo, que ahora es pastor, entonces, en aquel tiempo no. Habíamos estado hablando acerca de Cristo y de su salvación. Y después de un par de días, 2 o 3 días, me contó Israel, cuando salimos de allí, no sé lo que pasó, pero un boliviano muy tímido, por lo menos así me parecía, muy quedo, muy tímido. Pero Israel, no sé lo que pasó, pero cuando me di cuenta, yo iba en mi bicicleta, pedaleando, camino a casa, gritando en la calle, lanzando el puño al aire y diciendo, ¡Cristo me salvó! Y yo no me lo podía creer, digo, no me lo imagino, porque era muy calladito, muy tranquilito, pero algo pasó en su pecho, algo, Dios estaba haciendo algo mientras hablábamos allí en la sala de mi casa junto a otro, y salió de tal manera que aquello empezó y él solo en la calle mientras pedaleaba a su casa, vio con una claridad nueva, con una frescura nueva, la gracia, la gloria del perdón de Dios, la excelencia de la salvación que Dios le regalaba, y no tuvo menos que lanzar su puño al aire y dar voces en medio de Córdoba. Eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu Santo. No digo a ponernos a dar voces, o sí. Oye, hoy en Sevilla se van a escuchar, espero que se escuchen algunas voces, ¡gol! Bueno, eso es porque entra un balón en una portería. Imagínate nosotros pensando en el golazo que Dios, que Jesucristo ha marcado, ¿no? En la historia de la salvación. Pues eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un testimonio subjetivo, vivo, fresco, directo y pujante de la gloria de Cristo. Mirad, hermanos, sin esto nosotros no podemos ser testigos. Sin esto nosotros podemos ser como mucho abogados. El abogado presenta un alegato, defiende una causa. El testigo cuenta su experiencia. El abogado habla de lo que ha oído, el testigo habla de lo que ha vivido. Y por muy bien que sepa hablar un abogado, por mucha elocuencia que tenga, no puede competir con la autoridad y la elocuencia de la voz del más sencillo de los testigos. Hermanos, nosotros no podemos aspirar a mucho si no nos brillan los ojos.
Podemos empoderarnos con conocimiento, echar mano de nuestra inteligencia, de nuestra cultura, podemos sacarle filo a nuestros argumentos apologéticos, pero sin la unción del Espíritu Santo, sin ese colirio que nos permite ver la gloria del Salvador, solamente vamos a sumar un discurso más al montón de discursos. ¿Recuerdas a Esteban? El diácono en Jerusalén, la turba cayó con él rechinando los dientes, contra él rechinando los dientes, pero en aquella hora, en una hora difícil, el Espíritu Santo inundó su pecho. Y el hombre pequeño ardía por dentro de santas pasiones. Y dice que los que estaban allí vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en el momento de su muerte, la Escritura nos dice en Hechos capítulo 7 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, mientras los otros crujían sus dientes contra él y recogían piedras para acabar con su vida, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es. Yo no estoy diciendo que el Espíritu nos tenga que dar la misma experiencia en todos sus detalles. Pero básicamente, en el fondo, esto es lo que el Espíritu ha venido a hacer en cada uno de los hijos de Dios. Abrirnos los ojos de nuestra fe, de nuestro entendimiento, para que veamos la gloria de Dios. Y en medio de nuestras batallas, en medio de las traiciones, en medio de las carencias, en medio de la enfermedad, en la hora de la muerte, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios. El paisaje así, con los ojos naturales, era muy oscuro, muy diabólico todo. Muy diabólico todo. Pero él estaba viendo las regiones celestiales. Él vio a Jesús de pie, como esperándole, como presidiendo toda la escena. Y su rostro tenía el sello divino sobre él. Así que, hermanos, el Espíritu nos capacita dándonos, como digo, un testimonio subjetivo y vibrante del Señor Jesús. Quiero preguntarte, ¿estás experimentando esto? ¿Estás experimentando la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Le conoces como quien unge tus ojos con colirio? Qué triste si no es así. Yo te desafío. Si no lo estás experimentando, sabes que esa es una herencia tuya como hijo de Dios. Reclámala. Ábrele la mano al Señor. En el buen sentido, como expliqué ayer, ¿no? A mí me gusta comer, como dije. Por cierto, he disfrutado mucho estos días, demasiado creo. Disfruto la comida y yo creo que Dios disfruta que yo disfrute. Por eso me fastidió mucho durante el coronavirus. Lo pasé y me quedé como 3 o 4 semanas sin gusto. Y yo comía la comida que yo sabía que estaban ricas, pero como si me comiera una suela de zapato. No le agarraba ningún sabor, ¿no? Bueno, la textura era buena, ¿no? Pero el sabor no. Era muy frustrante, ¿no? Entonces tenía que echar mano de memoria. Evocaba los sabores. El cerebro, la verdad es que fue una ayuda muy... Pero claro, no era lo mismo exactamente, pero yo evocaba los sabores. ¿Será que algunos están evocando los sabores de los toques del Espíritu Santo desde hace demasiado tiempo? ¿Será que alguno está espiritualmente congestionado, ha perdido el sabor, el olfato espiritual y hace mucho tiempo que no experimenta, simplemente tiras de memoria? En ese caso, yo te digo, en el nombre del Señor, que la promesa esta es tuya, es para ti. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Cuando el Espíritu venga, cuando Él venga, poder. Y la primera cosa que Él hace es ungir los ojos con colirio y alumbrar el entendimiento para ver la gloria de Jesús, de tal manera que de nuevo podamos captar, experimentar
Me gusta esa palabra. No renunciaré nunca a ella. Experimentar. La vida cristiana es una vida de experiencia. Experiencia. Historias con Dios. Paseos con Dios. Conversaciones con Dios. Abrir la palabra. Acampar en ella. Y no conformarte hasta que tu alma encuentre descanso, alegría, fortaleza, consuelo, corrección. Hasta que sepas que Dios te ha bendecido. No te suelto, Señor, si no me bendice. No te suelto, Señor. Toma cualquier versículo. Juan 3:16 mismo. Vete y acampa allí. Y no levantes el campamento hasta que dances de gozo, sabiendo que el Señor te ha vuelto a dar la alegría de sentir. A veces nosotros, por miedo a ser fanáticos, o por miedo a irnos a un extremo, o por miedo a hacer que nuestra fe sea excesivamente emocional, como que tenemos sospecha de las emociones, ¿no? Y lo sometemos todo a una hermenéutica de sospecha, ¿no? Pero no podemos obedecer al Señor sin estar plenos de emociones. Por ejemplo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es eso? Una emoción. Es una emoción. Incluso la vida piadosa se resume con el temor del Señor. El temor del Señor. Claro, no es el miedo, pero es un respeto, una reverencia, una veneración que está llena de pasión. Pasión. Yo quiero esto para mi vida, hermano. No quiero ser emocionalista. Las emociones van detrás, la verdad delante. La verdad tira del carro. Las emociones le siguen. Pero, hermano, pienso, ¿qué diría Damari, mi esposa, no? Si yo le digo, no, yo te quiero, pero bueno, es por fe, porque es mi deber, he decidido quererte. ¿Tú crees que estará muy contenta? No estará contenta. El Señor tampoco. Si yo no tengo emociones vibrantes por el Señor, entonces debo tener deseo de tenerla. Y si no tengo el deseo de tenerla, debo tener el deseo de tener el deseo de tenerla. Y si no tengo el deseo de tener el deseo de tenerla, entonces debo tener el deseo de tener el deseo de tener el deseo de tenerla. Pero no me puedo conformar sin una vida llena de santas pasiones por el Señor. Ánimo, hermano, recibirás poder. Recibiré poder cuando el Espíritu Santo venga. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él me va a empujar a besar a Cristo, a abrazarme de Cristo, a ser como Esteban, transfigurado en el momento de su muerte. Lo van a matar y el tipo se transfigura. Así es el Señor. Así empodera a los suyos para ser testigos, incluso en momentos como este. En segundo lugar, otra de las maneras en que nos capacita el Espíritu para la misión, que está muy relacionada con esta que acabo de decir, es asegurándonos el amor de Dios, proveyéndonos la certeza interna de que somos hijos de Dios, de que vivimos bajo la sonrisa de Dios, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el gran capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, que no te quepa la menor duda de que mientras vas en misión, Satanás va a querer echarte por tierra. En medio de las dificultades, él te va a decir al oído lo mismo que le dijo a Jesús cuando Él pendía entre el cielo y la tierra colgado a la cruz. ¿Recuerdas? Por medio de la boca de los religiosos,
Satanás tiró sus dardos más envenenados contra el pecho de Cristo. Confió en Dios. Líbrele si le quiere. Líbrele si le quiere. Mateo 27, 43. Y el diablo te va a decir a ti lo mismo. A ti te quiere Dios. ¿Te quiere? ¿Y por qué no te sana? ¿Y por qué te permite que te hieran de esa manera? ¿No te quiere el Señor? ¿Te quiere o no te quiere? ¿Y por qué no te da trabajo? ¿Tú estás seguro de que te quiere el Señor? Si te quiere que te libre, si te quiere que te ayude. ¿Por qué calla el Señor? ¿Por qué te deja llorar? ¿Por qué no te responde? ¿Te quiere o no te quiere el Señor? Ese es el diablo. O el diablo te va a intentar decir, ya Dios no está contigo, ya no te ama como antes. Sí, vale, eres salvo. Sí, vale, te puede usar hasta cierto punto, pero ya no es lo mismo. Ya te has pasado de la raya. Ya has hecho cosas muy vergonzosas, tú las sabes. Y ya no puedes aspirar a fulanito, al hermanito tal, lo puede usar, al hermanito tal también, pero tú, lo tuyo es cosa grave. Tú confórmate con poquita cosa, viene, va al culto y bueno, lo mismo te va al cielo también. Pero no aspires a mucho más. O como le decía al salmista, no hay para él salvación en Dios. Lo siento mucho. Tú ya te has pasado 3 pueblos y ya para ti no hay salvación. Para el otro sí, para ti no. Pero hermanos, cuando el enemigo viene como un río, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El enemigo viene como una inundación, mas el Espíritu de Jehová levantará estandarte contra él. Ese es el Espíritu del Señor. Y cuando el enemigo viene con esa voz chillona a nuestro oído, el Espíritu se levanta cantándonos su paz a nuestro oído. Bendito sea el nombre del Señor. Y por medio de las Escrituras, mientras tú te sientas ahí bajo tu flexo, a veces sin ganas, a veces rodeado de repente el Espíritu de Dios te asegura que el Señor te ama, como dice la canción de Marcos Vidal, ¿no? ¿Cómo dice? He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder, dice así, y antes de poder hablarle de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño, soy querido. Qué buena, ¿no? Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño, soy querido. ¿Quién hace eso? El Espíritu. Que cuando el enemigo dice no hay para ti salvación en Dios, viene el Señor y te canta una canción de paz y de salvación en tu oído. Y se te inflama el pecho. Y de nuevo hay un incendio de amor dentro de ti. Y puedes decir, Padre, gracias Padre, soy tu hijo, soy una ovejita perniquebrada que te tienes que echar al hombro. Vale, pero soy tu ovejita y tú me llevas en tus hombros y tú eres mi Padre. Cristo es mi hermano y mi Salvador y mi Rey. Y yo soy coheredero con Cristo. Y entonces se disipan los miedos, se disipan las dudas, nacen los cánticos de alabanza. Yo recuerdo que al principio de mi caminar con el Señor luché mucho con la condenación. Yo me podía acostar una noche bien, sintiéndome cerca del Señor, y eso eran las 11 de la noche, me dormía, me despertaba tempranito, y me despertaba sintiéndome pecador, lejos, sucio. Y yo pensaba, bueno, yo claro, entonces yo pedía perdón al Señor, perdóname. No sabía por qué exactamente le pedía perdón al Señor. Me convertí, pues, un día sí, otro no, me convertía, ¿no? En ese sentido, a ver si es que yo no he experimentado de verdad la salvación, si no estoy realmente convertido, Señor, de verdad que me entrego, te confieso como mi Señor, me arrepiento de mis pecados, si hay alguna cosa. Y lo que no entendía es que el diablo estaba enredándome. Pero un día, hermano, un día me levanto, me preparo mi cafelito, me enciendo el flexo, me siento, abro la Biblia y no sé si me tocaba leer por ahí
o si yo mismo lo busqué, o si simplemente abrí la Biblia. No recuerdo bien eso. Lo cierto es que abrí la Biblia en Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne. De repente, luz. Era como si el Señor se me hubiese sentado al lado y me hubiese empezado a explicar ese texto de una manera muy sencilla. Y fue como si se levantase una losa. Nunca mi vida fue igual después de eso. Yo me quedé allí llorando, abrumado por la presencia del Señor. Ninguna luz, ninguna voz, ningún viento, ningún terremoto, nada. Pero Dios estaba allí, abriéndose paso en mi estrecho entendimiento, dilatando el canal de mi entendimiento y asegurándome, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tengo vida, tengo dueño, soy querido, puedo orar, puedo caminar con Dios. No soy perfecto, pero no hay condenación. Y bueno, eso hace mucho tiempo, pero en todo este trayecto, pues de esta experiencia he necesitado muchísimas, porque soy muy torpe. Más o menos como todos, ¿no? Algunos quizás más que otros, ¿no? Pero necesitamos estos momentos donde el Señor se nos acerca y nos asegura una vez más que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu. ¿Conoces esas visitaciones del Señor? ¿Conoces ese ministerio del Espíritu, a veces dramático, a veces suave como una brisa, casi imperceptible, donde Él viene a asegurar tu filiación con Dios? Por cuanto sois hijos, escribe Pablo a los Gálatas, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, sin esa seguridad interna, el diablo nos va a hacer un 8. Sin esa seguridad interna, el diablo nos va a robar el gozo de la salvación. Y sí, somos cristianos, sí, somos salvos, sí, el Espíritu mora con nosotros, pero no tenemos brío, no tenemos fuerza, no tenemos empuje, no tenemos gozo, no tenemos alegría. Vamos a hacer un mal testimonio delante de otros, ¿no? Vamos a ser remisos a asumir riesgos. Pero si estamos seguros de la sonrisa del Padre, podemos enfrentar el rechazo del mundo y podemos enfrentar la burla y las pérdidas. Por eso necesitamos pedir, oh Espíritu Santo, ven y llénanos una vez más, llénanos, lléname una vez más, visítame una vez más y lléname de esta convicción que para que yo pueda levantar alas como las águilas. En tercer lugar, el Espíritu, hemos dicho que el Espíritu nos capacita dándonos un testimonio subjetivo, vivo, fresco, vibrante de la excelencia de Cristo y del Padre. Y en segundo lugar, nos da seguridad convenciéndonos del amor paternal de Dios. En tercer lugar, nos cambia, el Espíritu nos cambia para que podamos brillar como luminares en el mundo. Mirad, hermanos, vamos a mancillar, vamos a manchar nuestro testimonio si no adornamos con nuestra vida la doctrina que predicamos. ¿Quién me compraría a mí una loción crece pelo? Yo puedo hablarte de las maravillas de ese producto, pero después de mi discurso apasionado, tú vas a decirme, no, gracias. No sé por qué me das que exagera. A otro ratón con ese queso. ¿Y por qué? Bueno, ser calvo no te ayuda. Pero ¿qué si la próxima vez que me veis, por aquí o por Córdoba, aparezco con un tupé? Aún los más reservados, aún los más suspicaces querrían conocer el producto. Si no es para ti, para un amigo. Eso es lo que pasa, hermano.
El Espíritu Santo nos esfuerza, el Espíritu Santo nos da poder para la misión, transformando nuestro corazón calvo y nuestro corazón egoísta en un corazón conforme al suyo. Reorganizando nuestros afectos, como hablábamos esta mañana, librándonos de nuestros vicios, librándonos de nuestros miedos. El Espíritu Santo ejerce una influencia constante y efectiva que nos capacita para aplastar el poder del pecado en nuestra vida y andar en santidad por el camino de los mandamientos del Señor con alegría. Cristo viene a nosotros, hermanos, no solamente a perdonar nuestros pecados, Él viene a nosotros para reinar. De modo que podamos mortificar el pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes había una ley, como la ley de la gravedad. Yo suelto cualquier cosa y se va para el centro de la tierra. Directamente. Es una ley que se aplica en toda la materia, ¿no? A menos que haya otra ley que le haga frente, ¿no? Y antes, pues, mi alma iba a la ley del pecado, al fango. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay otra ley más potente. Hay una ley que se come a la anterior, que prevalece y que nos lleva ahora por camino de la santidad. Y ya digo que soy torpe, pero por torpe que soy, no nos extraviamos. Este es el camino, andad por él. Y el Espíritu viene precisamente para no solamente darnos entendimiento, sino para darnos la capacidad de dar muerte a nuestras pasiones antiguas, de posponernos, de negarnos a nosotros mismos y obedecer al Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba predicando en el lago? Le pidió la barca a Pedro, porque había mucha gente. Él se retiró un poco, subido a la barca de Pedro, y desde allí predicaba, ¿no? Convirtió un púlpito improvisado la barca de Pedro. Pero cuando terminó de dar su enseñanza, miró a Pedro y le dijo: Pedro, boga mar adentro, rema. Ahora, quiero que penséis, ¿de quién es la barca? De Pedro. ¿Quién es el patrón? Pedro. ¿Y dónde manda patrón? No manda marinero, ¿no? Pues no, señor. Cuando Jesús se sube a una barca, Él es el patrón. Jesús nunca se sube a una barca para no mandar. ¿Me explico? Pedro había estado toda la noche sin pescar, ¿no? Pedro no pescaba por hobby, pescaba porque era pescador. No hay peces, no hay comida. Toda una noche sin pescar. Ahora, después, Jesús le pide la barca para dar su sermón. La noche ha sido muy larga, muy frustrante, además. Y ahora un culto al amanecer. Y ahora Jesús le dice: a ver, Pedro, no has pescado toda la noche, ven, pon tu cabecita aquí en mi hombro, llora un poquito, te voy a puchar. Pobrecito, no, pobre persona, que no. Jesús a veces nos abraza, a veces nos consuela, pero en esta ocasión no. Jesús le dijo: rema, al lago otra vez, boga mar adentro. Y el Señor, cuando viene a nuestra vida, a nuestra barca, muchas veces nos trata así: esto, fuera. Esto, fuera. Esto, no lo quiero más en tu vida. Esto, sí lo quiero en tu vida. Él es el patrón. Y cuando Él nos dice eso, con su palabra viene la capacidad, el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer lo que Él nos pide. Yo recuerdo cuando el Señor empezó sus tratos conmigo de manera intensa. Yo, no era un hijo rebelde, era un hijo relativamente obediente. O sea, normal, ¿no? Que todo el mundo decía, bueno, un buen chico, un buen muchacho, una familia de orden, mis padres con buen testimonio. El asunto es que cuando mi madre me mandaba a tirar la basura, yo la tiraba, pero la tiraba resoplando. Torcía el gesto, ¿no? Israel, anda, tira la basura. Trae. Una de las primeras cosas que el Señor me dijo es: no soples más. Es el Espíritu que es el patrón. Jesús ha venido a ser el Señor. Y Él me dijo: eso ya no soples más. Ya no soples más.
Y con la orden del Señor viene la capacidad. No automáticamente, pero viene la capacidad para mortificar el egoísmo, para mortificar la pereza, para mortificar cualquier cosa, el orgullo, para mortificar la lascivia, para mortificar la codicia, la ira, para mortificar el temor, para mortificar incluso nuestro estado de ánimo y poder andar en el Espíritu. Hermanos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y de esa manera, de la manera en que vamos a ser capacitados para ser testigos. La verdad del Evangelio es hermosa en sí misma, pero el mundo no la ve. Los cristianos la ven, pero el mundo no. El mundo no ve la gloria de la verdad. Están ciegos a ello. Pero cuando nuestro comportamiento se ajusta a la verdad, los incrédulos sí pueden apreciar los efectos saludables del Evangelio. Eso sí lo pueden apreciar. Amabilidad en nuestros tratos, honradez en nuestro trabajo, pureza en nuestras conversaciones, fidelidad en nuestros compromisos, paciencia en nuestros sufrimientos, compasión y ternura por los débiles, honra y obediencia a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros maestros, a nuestras autoridades civiles, integridad en nuestras palabras, laboriosidad y espíritu de servicio, amor sacrificial por otros. Eso sí lo ve la gente, sea creyente o no. Eso sí lo ve y eso adorna la doctrina. Y las buenas obras van a provocar a otros a considerar, a preguntarse, ¿de qué fuente brota esto? ¿De qué fuente brota esto? Y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos tendrán que admitir que el fuego que arde en la caldera de nuestra alma es la experiencia de haber tenido un encuentro con Jesús Salvador. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu que venga y que arrase nuestras pasiones con sus pasiones santas, con su santa seducción. Así que el Espíritu nos fortifica, en primer lugar, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para ver la gloria de Cristo y del Padre, encandilándonos con la majestad. En segundo lugar, llevándonos a la tierra de la seguridad, comunicándonos certeza en cuanto al amor paternal de Dios y desterrando nuestros miedos y protegiéndonos de las flechas envenenadas del diablo, del acusador de los hermanos, llenándonos de gozo, el gozo de la salvación y por lo tanto de un nuevo valor, de un nuevo denuedo. En tercer lugar, dándonos victoria de manera progresiva, no automática, no inmediata, pero progresiva, sobre el pecado y forjando en nosotros el carácter de Cristo. Y por último, Él nos asiste en la oración, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos habilita con dones que reparte soberanamente a fin de hacernos eficaces para la obra que el Señor nos encarga. A cada uno, dice el apóstol Pablo, a cada uno, hablando de los dones, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira cómo habla de los dones. Él dice que los dones son manifestaciones del Espíritu. Es decir, el Espíritu despliegue de Dios. Dios manifestándose. Dios mostrándose, Dios exhibiéndose, Dios ocupando el escenario y desplegando su virtud. Y eso es lo que ocurre. Expresiones de la vida de Cristo. Son unciones que hacen que creyentes particulares operen con una gracia que antes desconocían, pero que ahora operan y cuando operan podemos ver... Podemos entrar en contacto con Dios mismo, podemos ver algo de la sabiduría de Dios. En este podemos ver algo de la dulzura de Dios. En este podemos ver algo de la ternura de Cristo. En este de la valentía de Cristo. En este podemos ver ese carácter del Cordero. En este podemos ver en ese carácter del león. Y la iglesia, los miembros sencillos, dotados con gracia del Espíritu, son manifestaciones de Dios. Y cuando la iglesia opera juntos como un cuerpo, Dios se exhibe. Y cuanto más llenura del Espíritu Santo hay en nuestra vida, más sale, más brota, más se exhibe de Dios.
No en todos igual, pero cuando nos ponemos juntos, cuando hacemos cuerpo, entonces hay mucha manifestación del Señor. Bernabé, por ejemplo. ¿Sabes que no se llamaba Bernabé, verdad? ¿Cómo se llamaba? José. Pero le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué? Fácil. Porque este hombre tenía una gracia muy particular. El Espíritu Santo le había dado un corazón muy tierno y muy sabio para consolar, para aconsejar, para acompañar. Así que yo supongo que cuando algún hermano estaba triste, cuando había alguien que había sido sacudido, la vida le había dado un zarpazo, pues sí, estaban los apóstoles, pero estaba Bernabé, el hermano Bernabé. Porque estar un rato, tomarse un cafelito con Bernabé era como echarse un ratito. Había algo de Dios en él. Y conocer a Bernabé era conocer algo del corazón de Cristo. No de un modo perfecto, pero sí había mucho de Cristo allí en el hermano Bernabé. Y uno salía refrescado, salía consolado. Y al final, sí, tú te llamas José, pero te vamos a llamar, si no te importa, Bernabé, el hijo de consolación. Porque, hermano mío, eres una bendición. Cada vez que abres esa boca, la abres para curar. Lo que tocas lo cura. Eres como una medicina. Eres como un ungüento, como una pomada en medio de la iglesia. Bernabé te va a llamar. ¿O qué me dices de Dorcas? Mira qué unción más preciosa le dio Dios para servir a las viudas, ¿no? ¿Y qué me dicen las 4 hijas de Felipe que profetizaban? O Pablo andando por Éfeso, ¿recuerdas cuando los misioneros iban por Éfeso? Había una chica que les seguía y les decía, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la salvación. Al día siguiente, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de la salvación. Y así hacía por varios días, pero dice que eso desagradaba a Pablo. Los demás misioneros, a lo mejor dicen, mira, el respaldo, el Señor nos ha enviado aquí respaldo, una persona que nos va abriendo un poco el camino, que va dando testimonio de nosotros, qué bendición, aleluya. Pero Pablo dijo, hay algo aquí que no me cuadra. Y tuvo que hacer algo así porque dice que eso lo hizo varios días. O sea que quizá Pablo de primera no estuvo seguro, pero uno de esos días Pablo se detuvo y reprendió al espíritu inmundo que estaba en esa chica. Esa muchacha estaba hablando así con el poder, bajo la influencia de un espíritu inmundo, de un demonio. Un espíritu de adivinación que la controlaba. Y Pablo reprendió al espíritu de adivinación y esa chica fue libertada. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiese tenido ese don de discernimiento? Por cierto, el don que yo más le pido al Señor para esta era en la iglesia cristiana, don de discernimiento. La capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da para discernir de qué fuente vienen las cosas. Si vienen de Dios, si vienen de la carne o si vienen del diablo. Cierro paréntesis. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiese discernido eso? Pues yo imagino que la comunidad, el carcelero se salvó, en Filipos, he dicho Éfeso antes, ¿verdad? Ese es Filipos. Se salvó el carcelero, se salvó Lidia y posiblemente la iglesia hubiese nacido, se hubiese creado ese grupo y esa chica posiblemente hubiese sido considerada, pues no sé, una profeta, hubiese sido por lo menos diaconisa. Claro, porque, bueno, lo vio claro, desde primera hora ella lo tuvo claro, tuvo más visión que cualquiera. Y hubiésemos tenido una diaconisa en la iglesia con un espíritu inmundo. Un caballo de Troya en medio de la congregación. Un enemigo de Dios, un espíritu inmundo metido dentro de la comunión para boicotear, para sabotear la obra divina. Pero ve, Bernabé, tierno, a lo mejor Bernabé no hubiese discernido eso, pero para eso el Señor levanta a Pablo. Pablo a lo mejor no era el más indicado para consolar a Juan Marcos, pero sí Bernabé. Somos un cuerpo y de esta manera también el Espíritu nos empodera. Voy a terminar, hermanos.
Necesitamos dotación espiritual, la necesitamos. Necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo. La ortodoxia doctrinal no es suficiente, y no seré yo quien hable mal de la ortodoxia doctrinal. La ortodoxia es fundamental. Un credo fiel a la palabra de Dios es fundamental, pero no es suficiente. La ortodoxia no es suficiente. La buena organización no es suficiente, porque los enemigos que enfrentamos, las fortalezas son formidables. Nada menos que la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo, comunicándonos poder en la hora oportuna, puede hacernos útiles para el reino de los cielos. Como dijo David Brainerd, sin el influjo especial del Espíritu, y esta es una cita literal, estaremos utilizando muñones en vez de dedos. La vida cristiana, hermanos, depende de la eficaz influencia del Espíritu en nuestro ser y a través de nosotros. Quiero preguntarte, ¿desesperas de ti mismo o te las puedes apañar? Porque nadie obtiene esta bendición si siente que se las puede arreglar sin ella. Y yo creo que necesitamos ser convencidos una vez más de que no podemos hacer nada separados del Señor, de que necesitamos esta operación sobrenatural en nuestras vidas. ¿Anhelas esta experiencia? Esta creciente manifestación del Espíritu en tu alma para la gloria de Dios y para el avance del reino. ¿Crees que Dios puede bendecirte? Te lo pregunto en serio. ¿Crees que Dios puede bendecirte con nuevas visitaciones y nuevas medidas de su poder? ¿Has tenido esa experiencia? A mí me ha ocurrido varias veces. Y no voy a poner este testimonio como, digamos, el canon o como la pauta que el Espíritu Santo sigue. Pero creo que hay aquí un principio verdadero, bíblico. A veces he estado orando, a veces he estado orando por esto, o a veces he estado orando por otra cosa. No era por esto, pero era por otra cosa. Por ejemplo, en una ocasión, una cosa muy curiosa que me pasó. Cuando yo era muy jovencito, estábamos de vacaciones. Mi hermano tercero, Rubén, arremetió contra mi hermano pequeño, Emanuel, ¿no? Y le zurró. Se pelearon, eran chicos, yo era jovencito, yo tendría 19 años, ellos menos. Y a mí me sentó muy mal y entonces me puse de malas pulgas. Y me fui por Rubén y le dije, no te doy porque es domingo. Yo no sé por qué dije eso no es muy bíblico, la verdad. Pero lo dije, eso fue lo que dije, no te doy porque es domingo. Y yo estaba deseando tirarme a por mi hermano, pues me había dado coraje, no sé por qué exactamente, si era injusto o porque le había dado... Y me fui de casa, ¿no? Me fui de casa a orar. Ya estoy yo, lo espiritual que estaba yo en ese momento. Pero bueno, por lo menos me contuve. El Señor me guardó de eso, ¿no? Me guardó, yo era de sangre caliente, ¿no? Pero el Señor ya estaba obrando de una manera muy, muy bonita. Y yo me salí al paseo marítimo a orar. Y mientras lo hacía, en un momento dado, el Señor vino de una manera que yo no sabía si podía retenerme incluso. Quería gritar, quería correr, quería cantar, quería subirme por las paredes. No podía aguantarme dentro de este cuerpecito chico. Tanta cosa. El Señor mostrándome su amor, su abrazo, su beso, su poder, no sé, una mezcla de sensaciones, ¿no? Y yo sabía, después de esa experiencia, que yo tenía algo que 5 minutos antes no tenía. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Ya dentro del ministerio, a veces me ha pasado, orando en algún momento, y de repente ha habido una visitación diferente de Dios. No digo que siempre es sensible, abiertamente notable, no siempre es así, pero algunas veces
Uno sabe que hay algo que uno ha recibido y que 5 minutos antes no tenía. Hay algo. Y luego se manifiesta en el trato con otros, en el ejercicio del ministerio. Necesitamos eso, hermanos. Y es nuestra herencia. ¿Por qué digo que es bíblico? Porque lo veo en la Escritura. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero luego volvió a ser lleno del Espíritu Santo y ellos lo notaron. Ellos podían haber escrito en su diario, hoy a las 3:05. ¿O no fueron? Las mismas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Esteban fue lleno del Espíritu Santo para esa ocasión muy determinada. Yo no estoy diciendo... yo me desmarco de estas visiones más, aunque respeto mucho a nuestros hermanos pentecostales y los quiero mucho, pero no comparto su visión de esta doctrina. Pero no me quiero ir a un extremo donde pierda cosas que son mías, que son bíblicas y que son para nosotros y que son para hoy. Voy a... 2 cositas más solamente. Yo sé que el tiempo, ya el mensaje está siendo largo, pero 2 cositas solamente. Mire este versículo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Papá, pan, toma una pedrada. O si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre, ¿vuestro qué? Vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora date cuenta que los que claman por el Espíritu Santo, los que se lo piden, son hijos. No son personas... Aquí no estamos hablando de la dación inicial del Espíritu Santo en la conversión. Son hijos, porque son hijos, son gente del Espíritu. Es decir, son personas que tienen el Espíritu pidiendo ¿qué? El Espíritu. Son personas del Espíritu pidiendo el Espíritu. No estamos hablando de la donación inicial del Espíritu Santo. Tampoco estamos hablando de una segunda obra de gracia. No, estamos hablando de nuevas visitaciones, nuevas llenuras del Espíritu Santo. Nuevos suministros de poder, nuevos suministros de influencia, nuevos abrazos de Dios. Es como el padre que va caminando con su hijo de la mano. El Señor hace esas cosas, como los padres. Vamos dando un paseíto con el niño y vamos jugando, hablando con él. Pero de repente nos paramos, lo alzamos, nos lo ponemos a la altura de la cara, lo besamos y lo volvemos a poner en el suelo. Subidón. El Espíritu Santo, el Señor hace esas cosas con nosotros, Él camina con nosotros, pero de tanto en tanto nos levanta y nos besa, nos abraza, subidón, y somos llenos de algo que da fuerza, que da frescura, que da lucidez, que da alegría, que sana, que da denuedo. Y nuestro rostro aparece como el rostro de un ángel. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Crees? ¿Estás dispuesto a pedir? Y lo último, ¿estás dispuesto a caminar de puntillas para no entristecer al Espíritu Santo? Yo estoy convencido de que una de las razones por las que hay poca vitalidad espiritual en la iglesia que yo conozco, yo no tengo una visión panorámica de la iglesia evangélica en España, pero hay falta de vitalidad. Creo que una de las razones principales es que no hemos tomado con suficiente seriedad la exhortación de Pablo a los Efesios cuando dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Creo que nos falta tacto, que somos brutos, que somos brutos con el Espíritu, que nos falta delicadeza, que somos insensibles. Él es santo, hermano, Él es santo. Quiero meteros en vuestra mente esta palabra, consideración. Sé considerado con el Espíritu de Dios, sé considerado. Mira, todos hemos estado en reuniones con una sala cerrada, ¿no? En una habitación pequeña, cerrada, y hemos estado ahí 3 o 4 horas reunidos, y entonces dices: perdóname, voy al baño. Sales, vas al baño, vuelves después de unos minutos, y cuando entra, ¡puf!
una bofetada, un aire cálido, es una mezcla de vapores, colonias, perfumes, vaos, sudores, y paro que te echa para atrás. Te echa para atrás y entonces llegas allí y tú dices, oye, por favor, abrí un poquito la ventana, que aquí está el ambiente cargadillo. Y tienes ahí 6 o 7 personas que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Es más, tú estabas ahí hace 3 minutos y tú no te habías dado cuenta de que olía mal. Hermano mío, el Espíritu Santo siempre viene de fuera. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a las series que vemos, a los programas que vemos, donde 4 o 5 periodistas con los ojos inyectados en sangre critican al famoso de turno. Y las películas, y violencia, y las conversaciones, y huele peste, pero no lo notamos, porque estamos acostumbrados. Pero el Espíritu Santo siempre viene de fuera y somos brutos. Somos brutos, tenemos falta de consideración para el Espíritu Santo. Pero cuando una iglesia se levante y empiece a ser considerada con el Espíritu Santo y empiece a andar de puntillas delante del Santo, la Confesión de Fe de Westminster dice, aunque los creyentes nunca pueden caer del estado de justificación, pueden por sus pecados caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener restaurada la luz y el gozo de su presencia mientras no se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Lo que quiere decir es que cuando nosotros pecamos, el Espíritu no se va. El Espíritu no quita su presencia, pero sí limita su influencia. Él no se va, pero tampoco se mueve de manera sobrenatural con la libertad con que pudiera moverse. No retira su presencia, pero sí limita su influencia. Y hermano, a veces decimos, ven, Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo llena, no Espíritu Santo. Y mira, en realidad, quédate con esta imagen. En realidad, técnicamente, el Espíritu es como un río. A un río tú no le tienes que pedir que fluya. Si tú quitas el dique, el río fluye. Y al Espíritu Santo no tenemos que decir, si tú quitas los diques, si yo quito los diques, el Espíritu nos llena. Él toma posesión, Él ha venido a reinar para que Cristo sea Rey en nuestros corazones. Así que desechemos el enojo, la crítica, la pereza, la rudeza con el cónyuge. Algunas personas no están experimentando más del Espíritu porque le hablan mal a sus cónyuges. El desdén en la oración, la mirada lasciva, la mentirita, la trampa, la envidia. Seamos sensibles con el Espíritu Santo, consideración. Porque vienen días preciosos para la iglesia del Señor, difíciles y al mismo tiempo preciosos. Quiera Dios que esta congregación, tú y yo, nosotros en Córdoba, vosotros aquí y muchos otros de nuestros hermanos, podamos ser como Esteban en esta hora difícil. Veo los cielos abiertos, veo a Cristo a la diestra de Dios. Y los creyentes, aunque nos maten, pero puedan darse cuenta que hay un algo que no viene de nosotros, que es un algo divino. Quizá alguno de ellos sea impresionado, como seguramente lo fue Saulo de Tarso, que luego llegó a ser un padre en medio del pueblo de Dios. Vamos a orar.